La beta del Call of Duty Black Ops 6 ya está disponible, por lo que en este video vamos a ver qué tal es el rendimiento en PC en diferentes configuraciones, con gráficos integrados y con una tarjeta gráfica. Además, como están viendo acá atrás, lo estoy descargando para probarlo en un mini PC a ver si funciona. Vamos a empezar de lo menos potente a lo más potente para ver su rendimiento. Acá tenemos a Cristo que nos muestra el Athlon 3000G. Sí, ese procesador super gama baja que se puede correr en algunos juegos. Vamos a ver si este lo puede hacer. El preset que está utilizando es mínimo con FSR 3.0 porque sí lo tiene, y generación de fotogramas también lo tiene. No se paró el video, sino que así funciona. Va bastante trabado este Athlon 3000G. Evidentemente no es un procesador para jugar este tipo de juegos. Está al 100% de su uso, es una beta, pero el rendimiento no va a ser positivo ni con generación de fotogramas. Por cierto, la resolución es mucho más baja que 720p. Pero bueno, este es el rendimiento con un Athlon 3000G. Da 30 FPS, pero evidentemente, como puedes ver, es injugable. Avancemos con otro procesador que sí puede dar un poquito más. Y en este caso pasamos al 3200G a 720p con FSR 1.0 en performance. Y evidentemente todo en mínimo. Puede conseguir hasta unos 50 fotogramas en esta beta. Por lo tanto, el rendimiento es jugable. Es bastante jugable. Más de 30 FPS para un procesador con gráficos integrados creo que está bastante bien. Así que si tenés un procesador con gráficos integrados similar a este, ya el rendimiento podría decirse que es bueno. Y acá estamos hablando de cómo funcionan fotogramas en un PC, no si el juego está bueno o está malo. Recordemos que esta es una revisión técnica, no de jugabilidad, ni si está lleno de cheaters o si el juego te banea, como está pasando últimamente si probas la beta. Así que cuando lo probemos esperemos que no nos banee. Pero bueno, 720p, 50 FPS está correcto. Y esto sin utilizar generación de fotogramas de FSR 3, que evidentemente te puede dar más rendimiento, pero te aumenta la latencia, y para juegos competitivos ya sabemos que incluso AMD recomienda no utilizarlo. Ahora estamos con el 3400G, 720p, FSR 1.0 en performance, por lo tanto la calidad visual no va a ser la mejor, pero ya funciona a 60 FPS en situaciones y a veces te puede llegar a bajar hasta los 50. Pero al ser un procesador un poco más potente que el 3200G te da un poco más de rendimiento. Puedes conseguir mejor calidad visual, podría ser, pero además conseguirías jugar a 30 FPS. Entonces podés jugar 720p con FSR en calidad, 40-30 FPS. Por lo tanto el rendimiento es aceptable. Evidentemente, al ser un juego competitivo, un multijugador, si querés conseguir más rendimiento y tenés que ajustar estas cosas en performance, ultra performance, y no va a ser una experiencia visual agradable. Pero bueno, si es lo que tenés para jugar, ten en cuenta que este sería el resultado en Black Ops 6. Y ahora estamos con el 5600G, todo el mínimo, FSR en balanceado, pero lo que no sé es por qué acá Cristo utilizó la memoria VRAM, la dejó en stock con 256 megas, ni siquiera 1 GB ni 2 GB como pasaba con los otros procesadores. No sé la cuestión por qué habrá pasado esto, pero bueno, 720p en esta configuración, 50 FPS. ¿Podría obtener más aumentando la memoria VRAM? Posiblemente sí, algunos FPS extra conseguiría, pero vemos acá que el rendimiento va mejorando cada vez que va avanzando el juego, llegando incluso, si miras el cielo, hasta los 100 FPS, lo cual está bastante bien. Para una beta el rendimiento este está correcto, ¿sí? Evidentemente, seguramente salgan más parches y optimizaciones en el futuro, pero es jugable con un 5600G, la verdad que sí. Le aumentaríamos la memoria VRAM, que sea 2 GB de memoria. 4 sería lo ideal, y además podemos ver que de RAM está utilizando 12 GB, por lo tanto si tenés 5600G, 16 GB de memoria RAM, estaría bastante óptimo para jugar este título. También lo mismo pasó con el 5700G, que acá lo prueba todo en mínimo con FSR en performance, pero esta vez con 512 de memoria VRAM. Por lo tanto, no sé por qué lo habrá probado así, pero bueno, 900p, 1600 por 900 ya controla 50 FPS. A 720p podés conseguir más fotogramas, sí, como pasaba con el 5600G, pero nuevamente aumentando la memoria VRAM podría obtener un rendimiento un poquito mejor. Empezamos a ver un poquito de tarjeta gráfica. Acá con una GTX 950 1080p mínimo con FSR 3 en calidad consigue acá unos 20 FPS. Acá el rendimiento no es positivo, ya que no llega a los 30 FPS, por lo tanto vamos a ver qué configuración podría llegar a ser la óptima. Ahora sí, 720p todo el mínimo con FSR 3 en calidad ya consigue 30 a 40 FPS, por lo tanto el rendimiento es bastante mejor. Evidentemente 60 FPS sería lo ideal, pero tenemos que tener en cuenta las limitaciones gráficas, evidentemente. Ponerlo en ultra performance podría ayudar un poco. Bueno, va a parecer raro, pero al final
no ayuda tanto. Y como pueden ver, ahora está en ultra performance y la cantidad de FPS sigue siendo más o menos la misma. La calidad visual decae bastante, se ve mucho más pixelado todo, evidentemente. Si estás 20p con ultra performance te baja la resolución un montón, pero conseguís acá entre 30 y 45 FPS. Entonces, jugarlo en calidad está mejor. Vamos con otra tarjeta gráfica, en este caso una GTX 1650, 1080p todo en bajo. Vemos que el rendimiento es de unos 40 FPS aproximadamente, 50-60 dependiendo de ocasiones. Ya movimientos rápidos hay bajones de fotogramas, pero el rendimiento es aceptable para una GPU de este tipo. Ahora bien, si se utiliza un escalador como FSR3 en modo calidad, ya los FPS suben un poquito más, hasta los 60 FPS e incluso 70 dependiendo de qué zona, pero puede llegar a bajar hasta los 50, así que el rendimiento mejora bastante y ya es totalmente jugable utilizando esta tecnología de escalado FSR3 en modo calidad. Ahora bien, también tiene la opción de activar generación de fotogramas, pero por lo que estuve viendo te muestra que tenés más FPS, pero la sensación no es positiva, por lo que vas a tener 100 FPS, pero no se va a sentir como tal. La implementación de FSR3 Frame Generation no está tan bien pulida por parte de Activision. Lo mismo pasa en Warzone. La sensación no es tan buena y eso que han tenido bastante tiempo de mejorarlo, pero bueno, dependiendo qué sistema puede ser contraproducente o no. Igualmente, como ya lo mencioné hace un ratito, utilizar Frame Generation en este tipo de juegos te puede aumentar la latencia y hacer que no sea tan satisfactorio jugarlo. Pero bueno, la opción está ahí, la puedes probar y si te sirve la utilizas. De lo contrario, lo mejor es tenerlo apagado para que tengas más FPS reales, evidentemente, y tener así una menor latencia jugando este título. Ahora estamos con la RX 6400, 1080p mínimo con FSR3 en calidad y la cantidad de fotogramas es muy positiva, arriba de 60 FPS y por alguna razón, ya lo hemos visto en varios videos anteriores, los juegos de Call of Duty funcionan bastante bien con AMD, es decir, consiguen mayor tasa de fotogramas. No sé por qué, pero casi siempre ocurre esa diferenciación. Después en otros juegos es mucho más parejo, pero en AMD logras notarse una mayor diferencia de fotogramas. Como están viendo, en reglas generales funciona muy bien, arriba de 60 FPS, por lo tanto es súper jugable con una GPU de este tipo. Y ya que logra más de 60 FPS, 1080p Ultra con FSR3 en calidad, sigue manteniendo ahí los 60 FPS. En movimientos más rápidos vimos ahí que bajaba a 50, pero se puede jugar en Ultra. Evidentemente, juegos multijugador, competitivos, vas a querer mayor cantidad de FPS, por lo tanto lo recomendable es jugar en mínimo, ¿sí? Con el escalador o sin escalador, pero para tener más fotogramas y menor latencia. Y ahora pasamos a la RTX 2060 1080p con los gráficos no en mínimo sino en básicos. Y ya logra más de 60 FPS, por lo tanto es totalmente jugable. Puedes utilizar algún escalador si querés, pero no sería necesario. Ya cada uno lo puede ajustar como quiere. Pero ya logras más de 60 FPS sin utilizar nada raro. El rendimiento parece muy aceptable, logra tener un muy buen rendimiento y no estaría consumiendo más de 3 GB de memoria VRAM, en este caso, con esta configuración gráfica. Para los curiosos, 1080p en Ultra ya consigue acá unos 50 FPS, dependiendo en qué zona ya 60 o hasta 70, pero el rendimiento baja bastante más. Acá lo ideal ya sería utilizar un escalador como DLSS o FSR3. Acá el creador del video, Edward Gaming, mencionó que con DLSS estaba teniendo problemas, necesita un parche para solucionarlo. Así que como DLSS fallaba porque necesita un parche este juego sí o sí, es una beta, lo prueba con FSR3 en modo calidad. Sí, así que con DLSS seguramente va a obtener un rendimiento un poquito mejor. No le hagan caso que ya dice 1080p balanceado, acá se equivocó Edward, está en Ultra a 1080p con FSR3 en calidad. Así será el rendimiento con una 2060, muy jugable. Pasamos ahora a una RX 6600, 1080p en básico, en rasterizado, sin utilizar FSR, más de 100 FPS, 90 FPS, se puede jugar sin problemas en esta calidad, por lo tanto vamos a subirle un poquito más. Así que ultra rasterizado puro y duro, más de 60 FPS, ¿sí? Logra 70-80, a ver en esta explosión qué sucede, y se mantiene, sí, 60-70. No hace falta escaladores en esta gama de GPU, de 20 a 60, 6600, son GPUs muy similares, y ya para arriba 1080p no vas a correr ningún riesgo. Así que pasamos a 1440p Ultra, ya logras más de 60 FPS, los cuales está bastante bien, pero el juego es una beta, así que va a tener errores. Mirá, ahí se bloquea 45 FPS y después se le va a crashear, como puedes ver en pantalla, pero es que Activision siempre pasa incluso en juegos finales. Warzone se me crashea cada 2x3. Pero bueno, cosa aparte, 1440
1440p Ultra con FSR3 en calidad. Acá ya usando escaladores ya puedes ver que conseguís 70 FPS para arriba, así que sí, el rendimiento es positivo. Con esta GPU podés jugar sin problemas a 1440p. Y como lo vamos a ver más adelante, ya es mucho más fácil 1440p. Ahora pasamos directamente a la 4060, que más o menos rinde como una 3060. Ya después también está la 3060 Ti que la supera, pero en 1080p en básico, sin utilizar escaladores, ya está arriba de los 90 FPS, pueden ver 100 FPS, todo va a depender de qué lugar estemos. Así que si tenés una GPU de este tipo o similar, el rendimiento va a ser más o menos el mismo. Acá lo prueba 1080p Ultra con DLSS en calidad. Acá parece que ya no tiene problemas con DLSS con la 4060, arriba de 100 FPS, acá apuntando directamente a un personaje. Y en movimiento consigue, sí, más de 100 FPS. Por lo tanto, el rendimiento es muy positivo con esta GPU, no vas a tener problemas. Y de acá vamos a ver ya más resoluciones. ¿Qué pasa si querés 1440p Ultra? Bueno, se va a mantener entre los 55 a 60 FPS, rendimiento aceptable. Evidentemente es mejor jugar a 100 FPS para menor latencia y competitivamente hablando tener una mejor ventaja, pero sí, consigue muy buena tasa de fotogramas. Hay que utilizar en este caso un escalador para poder dar un poquito más de eficiencia. Así que con DLSS en calidad ya los fotogramas aumentan más, de 60 ya pasamos a 90, y esto sin utilizar generación de fotogramas. Por lo tanto, sí podés jugar a 1440p este juego con una GPU como la 4060. Y ahora pasamos a una 3060 Ti. En rasterizado es más potente que una RTX 4060. Ya saben que la serie 40 lo que más destaca es DLSS 3 Frame Generation, ahí consigue mayor potencial, pero en definitiva la 3060 Ti funciona muy bien, rasterizando a 1080p todo en básico, más de 100 FPS, por lo tanto se puede jugar sin problemas. Ya sabemos que de acá sube el rango. Incluso 1080p Ultra consigue más de 100 FPS, así que ni siquiera es necesario utilizar DLSS para conseguir más fotogramas, aunque si querés hacerlo para tener menor latencia, evidentemente sin generación de fotogramas, solo el escalador, lo puedes hacer. 1440p Ultra, no hace falta utilizar DLSS ya que consigue más de 60 FPS. 1440p Ultra ya consigue más de 60 FPS, no va a ser necesario utilizar DLSS, aunque como ya sabes, si querés más FPS, lo podés utilizar, pero en definitiva, la 3060 Ti se carrea sin problemas Call of Duty Black Ops 6 a una muy buena calidad, está en Ultra. Y ya que estamos en este rango de GPUs, le apretamos un poquito más y vemos que a 4K en Ultra con DLSS en calidad consigue entre 40 a 50 FPS. Y acá ya empieza a cojear un poco, pero bueno, tampoco es una GPU pensada para 4K. Pero 4K con los gráficos en básicos, con DLSS en calidad, ya conseguí 60 FPS. Entonces, tranquilamente podés jugar con las 3060 Ti a 4K. Hoy en día es una GPU que sigue sobreviviendo bastante bien. Y acá Daniel Owen nos muestra la RX 7800 XT con todo en Ultra a 1080p y puede conseguir sin utilizar escaladores más de 100 FPS, 150, 200 dependiendo de donde estemos evidentemente. Si tenés una GPU de este tipo vas a poder jugar sin problemas Call of Duty, no hace falta verlo casi. Así que directamente saltamos a 4K Ultra con FSR3 en Ultra Performance y va arriba de 100 FPS. Entonces una GPU de este tipo te va a poder correr sin problemas Call of Duty Black Ops 6. Pero sigamos con otra GPU, la RTX 4070 Super, arriba de 100 FPS, esto 1440p Ultra sin utilizar escaladores, es decir, sin utilizar DLSS. Son GPUs que ya este título lo van a poder correr muy bien. Incluso vemos 4K. Y acá Daniel Owen lo puso a 4K con DLSS en Performance y está arriba de 100 FPS. Tened en cuenta que esto es una beta. Son mapas multijugadores, escenarios más pequeños, así que los fotogramas pueden diferir del juego final cuando se juegue el modo historia, por ejemplo, o Warzone, cuando esté disponible la integración y todo eso. Por lo tanto, en términos de fotogramas por segundo, en términos de rendimiento en PC, parece que funciona correctamente. Después habrá que ver la estabilidad del videojuego. Al ser una beta puede tener muchos crasheos y demás, eso ya depende de cada PC, cada sistema, incluso en consolas está teniendo problemas, pero cantidad de fotogramas que puedes obtener son estos que vimos en este video. Ahora mismo estoy probando Black Ops 6 con una 6600 XT. Tengan en cuenta que cada PC va a ser diferente. Los resultados que vimos anteriormente fue un aproximado. Los FPS pueden variar más o menos, exceptuando los gráficos íntegros, que como son casi siempre el mismo sistema, se mantiene igual. Pero ahora vamos a probarlo en esta configuración. Lo tengo a 1080p con todo el mínimo. Estoy usando el realce por contraste adaptativo, nada más. Después todo lo demás 1080p todo en bajo. Y el rendimiento que tenemos son de 100 FPS para arriba, así en esta configuración. Por lo tanto, está bastante correcto. Tengamos en cuenta también que este tipo de juegos son bastante CPU dependientes. En este caso estoy usando un i9 11900K, pero ya con un Ryzen 5 o un i5 de nueva generación tranquilamente supera mi procesador.
por lo tanto ahí no hay mucha diferencia. Pero vamos a meternos a jugar. Acá ya estoy yo, 140 FPS, se va manteniendo bastante bien. Y 1080p mínimo, puedo conseguir mucha cantidad de fotogramas. Lo que estoy haciendo es no disparar. Estoy en la versión de Xbox Game Pass. Por lo tanto, están habiendo varios reportes de que banean. Así que directamente no voy a ni disparar porque no quiero que me baneen la cuenta. Esto es un desastre por parte de Activision. Ten en cuenta que hay gente que ha reservado el juego. Por eso, gente, no reserven juegos. Esperen que salgan y lo compran. Pero bueno, yo lo estoy probando porque tengo Game Pass. Pero bueno, justo me enteré hoy de la noticia. Lo estuvieron mencionando. Bueno, para los que conocen o están metidos en temas de Warzone, Alpha Sniper y Tyson TV estuvieron mencionando esta noticia, así que por las dudas yo no disparo, pero es para que vean más o menos el rendimiento. En términos de FPS se mantiene bastante bien, está muy correcto, o sea, la jugabilidad la siento cómoda. Vamos a ponerlo en extremo directamente, 1080p, aplicamos, seguimos con Fidelity Flex de realce de contraste adaptativo y tenemos entre 90 a 80 FPS, ¿sí? A ver, gráficamente, de bajo a ultra en este mapa, no sé, o sea, a ver, no me estaría matando visualmente. A ver, no lo quiero ni agarrar a este, capaz que me banean. Quería aprovechar ahí que estaba en el piso. Pero digo, preferible, a ver, la verdad que jugar en bajo, en este título multijugador está bien. Si no, ya la GPU se queda muy exigida, no es necesario jugar en extremo. Porque vos querés tener mayor cantidad, vamos a morir acá. Bien. Para ver la explosión si bajaba más FPS, no, pero se mantiene muy estable, muy estable. O sea, está bien. Este tipo de juego yo lo juego generalmente en bajo para tener mayor cantidad de fotogramas. A ver si viene el francotirador este de vuelta por acá. ¿Está por acá? No hay nadie. No sé quién bajó a ese compañero, pero bueno. ¿Funciona correctamente? Sí. Vamos a probarlo ahora en gráficos integrados del mini PC. Finalmente estamos con el mini PC con gráficos integrados, como pueden ver acá, Radeon 680M con 4 GB de memoria VRAM con un Ryzen 7 7735HS. Nosotros tenemos la configuración todo al mínimo 1080p utilizando el modo de realce de contraste adaptativo, ¿sí? Sin FSR todavía. Vamos a ver cómo se mueve 1080p nativo. Todo en bajo, 50 FPS va por ahí. Creo que se va a mantener entre los 40 y 50 fotogramas. Como dije antes, no voy a disparar una sola bala, que no aparezca la killcam. Funciona mejor de lo que esperaba para este multijugador. Ahora ponemos FSR3 en modo calidad y tenemos 50 FPS. Y más o menos lo mismo. En calidad tenemos más o menos lo mismo que antes. No hay mucho cambio en términos de rendimiento. Y ahí pueden ver en pantalla. Va más o menos igual. Modo equilibrado, ya rozamos más los 60 FPS, 62. Pero calculo que cuando haya más enemigos en pantalla conseguimos un poquito menos, o explosiones y demás. A ver si tengo algo para tirar. Tiro esto por acá. Bomba. Bajan los FPS. Hay 52, 53, sí. Quizás ya cargando ese shader ahora se acostumbre más. Vamos a ir por acá. 59, 58. Y se mantiene más o menos ahí. Y en modo equilibrado le cuesta un poquito. ¿Se podría activar la generación de fotogramas? Sí, es más, vamos a probarla, pero no creo que esté muy optimizado todavía, por lo que estuve leyendo. Vamos a ver acá. Generación de fotogramas. En modo calidad, aplicar ajustes. Y les voy a decir la sensación que tengo con esta generación de fotogramas. Ahí se activó. Y sí, no se siente suave. No se siente suave. Recordemos que juego como The Last of Us, Ghost of Tsushima, que ya viene bastante mejor optimizado. Se siente la suavidad al momento. Incluso ustedes en pantalla deberían estar notando que no va del todo suave, y así que la sensación no es positiva. Tenés como 80 FPS, pero se siente como que va a 30, 40 FPS. O sea, no está pulido. A ver, para conseguir más FPS vamos a probar FSR 1.0 en calidad. A ver si así conseguimos un poquito más. Bueno, ahora sí, mirá, 65, 70. Ahí se acomodó un poquito más. Y parece que tenemos mejor resultado con FSR 1.0, pero evidentemente la calidad visual baja un poco más. Quizás en el video no se note tanto porque la diferencia es pequeña y quizás la grabación, porque YouTube te lo comprime más, no se note tanto. Pero sí ganamos un poquito más de rendimiento. Ahí vemos la killcam. A ver, en este exterior, y acá te baja un poquito más los FPS parece, por la vegetación. Ahí sube, para este lado baja. Pero bueno, en reglas generales, con gráficos integrados de 680M podés jugar bien.